Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol, no por mandato humano ni por intervención de hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre, quien lo levantó de entre los muertos, junto con los hermanos que lo acompañan, se dirige a las comunidades de Galacia. Les desea gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo, quien entregó su vida por nuestros pecados para liberarnos de esta época de maldad, conforme al plan de Dios, a quien sea la gloria por siempre. Se sorprende de que tan rápido algunos se alejen de aquel que los llamó por la gracia de Cristo, siguiendo un mensaje diferente. No es que haya otro evangelio, sino que algunos intentan distorsionarlo y confundirlos. Si alguien, incluso un ángel del cielo, anunciara un mensaje distinto al que recibieron, sea rechazado. Lo reafirma, quien predique un evangelio diferente al enseñado, no debe ser aceptado. Pablo se cuestiona si busca la aprobación de los hombres o de Dios. Si aún tratara de agradar a los hombres, no sería un verdadero siervo de Cristo. Aclara que el mensaje que comparte no proviene de enseñanza humana, sino de la revelación de Jesucristo. Antes, en su vida en el judaísmo, perseguía ferozmente a la iglesia y se destacaba en su religión, siendo celoso de las tradiciones de sus antepasados. Sin embargo, Dios, quien lo apartó desde el vientre materno y lo llamó por su gracia, decidió revelarle a su Hijo para que lo anunciara entre los no judíos. Pablo no buscó consejo humano ni acudió de inmediato a los apóstoles de Jerusalén, sino que se dirigió a Arabia y luego volvió a Damasco. Pasados 3 años, viajó a Jerusalén para conocer a Pedro y estuvo con él 15 días. Solo vio también a Jacobo, el hermano del Señor. Todo lo que escribe es verdad ante Dios. Luego, viajó a Siria y Cilicia. En las iglesias de Judea aún no lo conocían personalmente, pero oían que aquel que antes perseguía a los creyentes, ahora predicaba la fe que antes atacaba. Y por ello, daban gloria a Dios. Capítulo 2. Tiempo después, Pablo subió nuevamente a Jerusalén acompañado por Bernabé y llevando también a Tito. Fue allí guiado por una revelación y expuso en privado el mensaje que proclamaba entre los no judíos, asegurándose de que su labor no fuera en vano. A pesar de la presencia de algunos infiltrados que intentaban imponer la circuncisión como requisito, ni siquiera Tito, que era griego, fue obligado a hacerlo. Aquellos que intentaban coartar la libertad en Cristo no lograron su objetivo, pues se mantuvieron firmes para preservar la verdad del Evangelio. Las personas de prestigio en la comunidad no añadieron nada nuevo a su enseñanza, pues Dios no hace distinción entre personas. Al contrario, al reconocer que Pablo había recibido la misión de anunciar el Evangelio a los no judíos, así como Pedro lo hacía entre los judíos, Jacobo, Pedro y Juan, considerados pilares de la iglesia, le dieron la mano en señal de compañerismo. Solo le pidieron que no olvidara a los más necesitados, algo que ya procuraba hacer. Más adelante, cuando Pedro llegó a Antioquía, Pablo lo confrontó públicamente, pues su conducta era reprochable. Antes, Pedro convivía libremente con los no judíos, pero cuando llegaron algunos enviados por Jacobo, comenzó a distanciarse por temor a ser juzgado. Su actitud influenció a otros, incluso a Bernabé, cayendo en la hipocresía. Pablo entonces le cuestionó: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué exiges que ellos vivan como judíos? Recordó que la justificación no viene por cumplir la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nadie es declarado justo por seguir la ley, sino solo por confiar en Cristo. Si, al buscar la justicia en Cristo, aún se encontraran fallas, no significaría que Cristo promueve el pecado. De ninguna manera. Más bien, si alguien vuelve a construir lo que ya había derribado, demuestra que está en error. Pablo declara que ha muerto a la ley para vivir para Dios. Su vida ya no le pertenece, pues ha sido crucificado con Cristo, ahora es Cristo quien vive en él. Su existencia actual la vive en fe en el Hijo de Dios, quien lo amó y se entregó por él. No rechaza la gracia de Dios, pues si la justicia se obtuviera por la ley, la muerte de Cristo no tendría sentido. Capítulo 3. Gálatas, ¿cómo pudieron dejarse engañar si ante ustedes Jesucristo fue presentado como crucificado? Solo quiero saber una cosa: ¿recibieron el Espíritu por cumplir la ley o por haber creído con fe? ¿Cómo pueden ser tan necios? Si comenzaron su camino guiados por el Espíritu, ¿ahora intentarán terminarlo por medios humanos? ¿Tanto sufrimiento ha sido en vano? Aquel que les da el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por la fe? Así como Abraham creyó a Dios y esto le fue contado como justicia, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe.
La Escritura ya había anunciado que Dios justificaría a los no judíos por la fe cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Por eso, quienes tienen fe reciben bendición junto con Abraham. En cambio, quienes dependen de la ley están bajo maldición, pues está escrito que aquel que no cumpla todo lo que dice la ley está condenado. Es claro que nadie es justificado ante Dios por la ley, pues el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, sino en el cumplimiento de mandamientos. Sin embargo, Cristo nos liberó de la maldición de la ley al tomar sobre sí esa maldición, para que la bendición de Abraham llegara a todos a través de él y así pudiéramos recibir la promesa del Espíritu por la fe. Pablo explica que, así como un pacto humano no puede ser anulado o alterado una vez ratificado, tampoco la promesa dada a Abraham puede ser invalidada por la ley, que apareció mucho después. Dios no prometió su bendición a muchas descendencias, sino a una sola, Cristo. Si la herencia se basara en la ley, ya no sería un regalo de Dios, pero Él la dio a Abraham por una promesa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue dada para mostrar las transgresiones hasta que llegara Cristo, el heredero de la promesa. Fue entregada por medio de ángeles a través de un mediador, pero Dios es uno solo. Esto no significa que la ley sea contraria a las promesas de Dios. Si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia vendría por ella, pero la Escritura encerró todo bajo el pecado para que la promesa se cumpliera en los que creen en Cristo. Antes de la fe, la ley nos mantenía bajo su custodia hasta que ésta fuera revelada. La ley fue como un tutor que nos condujo a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Ahora que la fe ha venido, ya no estamos bajo la tutela de la ley. Todos los que creen en Cristo son hijos de Dios. Quienes han sido bautizados en Él se han revestido de Cristo, y ya no hay distinción entre judíos y no judíos, esclavos y libres, hombres y mujeres, pues todos son uno en Cristo. Y al ser de Cristo, son también herederos de la promesa hecha a Abraham. Capítulo 4. Un heredero, mientras es niño, no se diferencia de un esclavo, aunque sea dueño de todo, pues está bajo el cuidado de tutores hasta el momento determinado por su padre. De la misma manera, antes de conocer la verdad, vivíamos sometidos a reglas básicas del mundo. Pero cuando llegó el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y bajo la ley, para rescatar a quienes estaban bajo esa ley y hacernos hijos suyos. Y como ahora somos hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, quien clama, Padre amado. Ya no somos esclavos, sino hijos, y como hijos, también herederos por medio de Dios. En el pasado, cuando no conocían a Dios, servían a cosas que no eran divinas. Pero ahora que lo han conocido, o más bien, que Dios los ha reconocido, ¿por qué desean regresar a esas enseñanzas débiles y sin valor? ¿Por qué quieren volver a ser esclavos de ellas? Se aferran a días, meses y tiempos especiales, y eso me preocupa, pues temo haber trabajado en vano por ustedes. Les pido que sean como yo, así como yo me hice como ustedes. No me han tratado mal. Saben que la primera vez que les prediqué fue debido a una debilidad física, y aún así, no me despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como si fuera un ángel de Dios, incluso como a Cristo mismo. ¿Qué pasó con la felicidad que tenían? Estoy seguro de que, si hubiera sido posible, habrían dado hasta sus propios ojos por mí. ¿Acaso ahora soy su enemigo solo por decirles la verdad? Algunos buscan ganarse su atención, pero no con buenas intenciones. Quieren apartarlos para que dependan de ellos. Es bueno ser celosos de lo bueno, pero no solo cuando estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes siento un profundo dolor hasta que Cristo se forme en ustedes, quisiera estar con ustedes ahora mismo y hablarles con otro tono, porque realmente estoy confundido respecto a ustedes. ¿A quienes desean someterse a la ley, acaso no han escuchado lo que dice? Abraham tuvo 2 hijos, uno de una esclava y otro de una mujer libre. El hijo de la esclava nació según la carne, mientras que el de la libre nació por la promesa de Dios. Esto representa 2 pactos. Agar simboliza el pacto del monte Sinaí, que lleva a la esclavitud, al igual que la Jerusalén terrenal. Pero la Jerusalén celestial es libre y es nuestra madre. Como está escrito, regocíjate, estéril que no das a luz, porque más hijos tiene la desamparada que la que tiene esposo. Nosotros somos hijos de la promesa, como lo fue Isaac. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido según la carne persiguió al que nació por el Espíritu, lo mismo sucede ahora. Pero la Escritura dice, expulsa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no compartirá la herencia con el de la libre. Por lo tanto,
no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Capítulo 5. Permanezcan firmes en la libertad que Cristo les ha dado y no vuelvan a caer en esclavitud. Les advierto que si dependen de rituales externos para justificarse, entonces Cristo no les será de provecho. Quienes buscan ser aceptados por Dios mediante reglas antiguas, se han apartado de Cristo y han dejado atrás la gracia. En cambio, nosotros, por medio del Espíritu, esperamos con fe la justicia prometida. En Cristo, lo importante no son los rituales, sino la fe que actúa a través del amor. Iban por buen camino, ¿quién los ha desviado de la verdad? Esa influencia no proviene de quien los llamó. Un pequeño error puede contaminar todo. Confío en el Señor en que ustedes no se apartarán de la verdad, pero quienes los están confundiendo recibirán su castigo. En cuanto a mí, si aún predicara esas prácticas antiguas, no sería perseguido. De ser así, el mensaje de la cruz ya no sería un obstáculo para nadie. Ojalá quienes los perturban fueran eliminados del todo. Ustedes han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad como excusa para hacer lo que les plazca. En lugar de eso, sírvanse unos a otros con amor, pues toda la enseñanza se resume en este mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se atacan y se destruyen entre ustedes, tengan cuidado de no terminar consumiéndose mutuamente. Por eso les digo, vivan según el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. La carne busca lo opuesto al Espíritu, y el Espíritu se opone a la carne, ambos están en conflicto para que no hagan simplemente lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, ya no están sujetos a la ley antigua. Las acciones que provienen de la carne son claras: inmoralidad, impureza, desenfreno, idolatría, brujería, enemistades, peleas, celos, arranques de ira, rivalidades, divisiones, envidias, borracheras, desórdenes y muchas cosas similares. Les advierto, como lo he hecho antes, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Contra estas cosas no hay ninguna prohibición, porque quienes pertenecen a Cristo han dejado atrás sus deseos egoístas. Si vivimos por el Espíritu, también debemos caminar guiados por Él. No busquemos la vanagloria ni provoquemos envidia o resentimiento entre nosotros. Capítulo 6. Hermanos, si alguien cae en una falta, ustedes que son espirituales ayúdenlo a restaurarse con humildad y mansedumbre, teniendo cuidado de no caer en la misma tentación. Apóyense mutuamente en sus cargas, pues así cumplirán la enseñanza de Cristo. Si alguien se cree más de lo que realmente es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe evaluar su propia conducta, para que su satisfacción venga de su propio esfuerzo y no de compararse con otros, porque cada persona es responsable de su propia vida. Quien recibe enseñanza en la palabra, comparta lo bueno con quien lo instruye. No se engañen, nadie puede burlarse de Dios. Lo que uno siembra, eso cosechará. Quien solo busca satisfacer sus deseos egoístas, cosechará consecuencias destructivas, pero quien vive guiado por el Espíritu, recibirá vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido momento veremos el fruto, si perseveramos. Por eso, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a quienes comparten nuestra fe. Les escribo con mi propia mano y con gran énfasis. Aquellos que buscan reconocimiento humano los presionan a seguir rituales externos solo para evitar ser perseguidos por causa de Cristo. Ni siquiera ellos cumplen la ley, pero quieren que ustedes la sigan para presumir de ello. Por mi parte, jamás encontraré orgullo en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor, pues gracias a Él he renunciado a lo que el mundo ofrece, y el mundo ha perdido su poder sobre mí. Lo que realmente importa no son las apariencias, sino ser transformados en una nueva criatura. Que la paz y la misericordia de Dios estén sobre quienes siguen esta enseñanza y sobre el verdadero pueblo de Dios. En adelante, que nadie me cause dificultades, porque llevo en mi cuerpo las marcas de haber seguido a Jesús. Que la gracia de nuestro Señor sea con ustedes, hermanos. Amén.